Hay en la historia de la humanidad varios misterios que siguen sin ser resueltos hoy en día, pero que siempre ocasionan en el ser humano cierto interés. En este video veremos algunos de los misterios de terror y de suspenso que hoy en día siguen sin tener una explicación aparente. Número 1. El Triángulo de las Bermudas. Seguramente has escuchado de este sitio enigmático que se encuentra en el Océano Atlántico, un lugar que sigue siendo cuestión de interés por lo que se dice ocurre en dicho lugar, pues las historias se remontan no solo a la época actual, sino inclusive a los primeros viajes en barco que se hicieron para explorar los mares. Y es que eso es lo que tiene el mar, además del universo, que ocasiona en nosotros ese interés, pero a la vez también un terror enorme, por el hecho a que mar y universo es sinónimo de lo desconocido. No sabemos qué cosas hay más allá de lo que vemos a simple vista, y el universo como el mar es de las cosas menos exploradas y conocidas, de manera que este misterio es uno de los más interesantes, pues en aquella zona que se encuentra en las Bahamas, cerca de Florida, se cuenta que miles de personas desaparecieron sin dejar rastro, ya sea en un barco o en un avión. Cuando se entra precisamente en esta área, los sensores fallan, las brújulas dejan de funcionar y los sistemas se vuelven locos, haciendo que los desafortunados pasajeros de estos aviones o barcos naufraguen o se pierdan en las profundidades del océano. Lo extraño del Triángulo de las Bermudas es que si bien se han encontrado los restos de barcos o de aviones, no se han encontrado los restos de los seres humanos que los tripulaban, como si hubiesen desaparecido por completo, pues pensaríamos que en aquel cementerio marino encontraríamos osamentas de animales y de personas, pero el hecho es que no se encuentra nada. Y esto es sumamente misterioso. ¿A dónde fueron aquellos que naufragaron en ese lugar? ¿Será que el Triángulo de las Bermudas esconde otro misterio? Por ejemplo, que sea una especie de vórtice o de pasaje a otra dimensión, teniendo en el mismo mar un puente Einstein-Rosen, que nos lleve a otro lugar del universo, o inclusive de la Tierra. Las historias de este lugar se desarrollaron entre los años 50 por la desaparición del vuelo 19, pero en realidad, y como dije con anterioridad, estamos ante un lugar que tiene historia de desapariciones mucho antes, pues los primeros registros de situaciones extrañas se tienen en 1846, en donde el HMS Rosalie, que se dirigía hacia Cuba, fue encontrado sin tripulantes. Unos años después, otro de los misteriosos casos de la historia, el barco Marie Celeste, fue hallado en las cercanías de este extraño sitio, igualmente a la deriva y sin tripulación. En el año de 1948, desaparece la aeronave Tudor 4 Star Tiger con 31 pasajeros. Ese mismo año desaparece otro avión, el DC-3, con 28 pasajeros a bordo. En 1949 desaparece un segundo Tudor 4, y estos son solo algunos de los ejemplos. Año con año, cientos de personas se pierden en ese lugar en condiciones misteriosas. El vuelo 19 es tan conocido y es uno de los que avala los mitos que han surgido sobre este lugar, pues se trataba de 5 bombarderos estadounidenses que habían salido para realizar ejercicios o vuelos de entrenamiento, que tuvieron la mala fortuna de pasar por aquel lugar, y después de reportar extraños avistamientos de efectos visuales extraños, desaparecieron sin dejar rastro. El informe que se hizo de este acontecimiento fue que el accidente se atribuyó a causas desconocidas, aunque hay muchas otras versiones que podrían arrojar luz sobre este misterio, como por ejemplo la falta de experiencia de los aviadores y que los mismos aviones que llevaban eran susceptibles a hundirse rápido, por lo que se piensa que el incidente pudo estar relacionado con estas razones antes que una explicación paranormal o misteriosa. Otro de los testimonios más antiguos es el mismísimo Cristóbal Colón, que atravesó esa área en su viaje en busca de las Indias Orientales. En sus diarios escribe que en aquella región los asolaron tormentas extrañas, pero lo más extraño aún era que las brújulas dejaron de funcionar, por lo que no sabía ahora qué rumbo seguir. De acuerdo a esta historia, Cristóbal Colón no comunicó este extraordinario hecho a su tripulación, con el objetivo de evitar la desesperación de quienes ya estaban hartos y querían encontrar cualquier tierra en la que pudieran encallar y escapar de ese terrible infierno. En realidad aún no sabemos qué es lo que ocurre en dicho lugar, que tiene esta mala reputación de ser el sitio en el que miles de personas se han perdido de maneras inexplicables, pero lo que es verdad también es que hay otros sitios en los enormes mares del mundo en donde se producen aún más desapariciones y son aún más misteriosos, solo que el Triángulo de las Bermudas ha sido el más popular de todos estos lugares malditos del océano. Número 2. El Mar del Diablo.
Hablando de lugares malditos y misteriosos del océano, tenemos una región parecida al Triángulo de las Bermudas, solamente que esta región es aún mucho peor. También es llamado como el Triángulo del Dragón. Se encuentra en los mares de Japón, alrededor de la isla Miyake, a 100 kilómetros al sur de Tokio. En esta región también se dice que desaparecen los navegantes sin dejar rastro y en circunstancias misteriosas, pues se tiene el dato de que entre los años de 1952 y 1954, Japón perdió en esta región 5 buques militares cargados de soldados, superando los 700 desaparecidos. Se dice que el gobierno de Japón, preocupado por estas desapariciones, envió una nueva embarcación con 100 científicos a que investigaran este lugar. Sin embargo, también esta embarcación con sus tripulantes desaparecieron, de manera que Japón etiquetó a esta área como zona peligrosa. Algunos locales de Japón pensaban desde tiempos antiguos que aquella región era habitada por extrañas criaturas marinas, a quienes no les gustaba que se perturbara su hábitat, de manera que solían destruir a los intrusos con todo y sus embarcaciones. Algunos les daban identidad a estas criaturas como dragones marinos, que solían hundir las embarcaciones para llevarlas a sus refugios submarinos. También se considera que en aquel lugar el tiempo parece detenerse. Este lugar se caracteriza por ser una zona con fuerte actividad sísmica y que en sus profundidades se encuentran volcanes marinos activos, que está en constante transformación, por lo que cientos de islotes emergen y vuelven a sumergirse antes siquiera de ser cartografiados, existiendo mapas en donde se mencionan islas que ya no existen o que han desaparecido en aquellos mares extraños y misteriosos. Lo cierto es que la población en Japón le ha atribuido a esa región una enorme aura de misterio y de intriga, al decir que miles de embarcaciones pesqueras como militares, así como aviones, se han perdido en aquel lugar sin que haya una explicación aparente. Además de fenómenos que relatan los desaparecidos antes de su terrible final, como por ejemplo distorsiones espaciotemporales, fallos en los sistemas de navegación y desviaciones de la conciencia de sus tripulantes. Hay leyendas japonesas que, además de los monstruos marinos que habitan estas áreas, mencionan que existen en las profundidades un reino submarino en el que el tiempo se encuentra detenido, así como también de barcos fantasmas que aparecen y desaparecen a voluntad. También se habla de la presencia de ovnis, como en el Triángulo de las Bermudas, donde se producen múltiples avistamientos de estos objetos voladores, aludiendo a que en las profundidades de estos dos lugares existen bases extraterrestres, diciendo que esta es una explicación factible dentro de lo fantástico de las desapariciones extrañas, pues suponen que son estos seres quienes secuestrarían las embarcaciones y los aviones que por allí pasan, pero aún sin saber con qué finalidad. El Triángulo del Dragón, como el Triángulo de las Bermudas, se ha descubierto que científicamente son lugares con una enorme presencia geomagnética, además de los polos, por lo que eso podría tener relación con las desapariciones, a raíz de las fallas en los sistemas de navegación que presentan tanto los aviones como las embarcaciones. Pero lo único cierto de todo esto es que aún no se sabe con certeza qué es lo que ocurre en esta región del Pacífico, y sigue siendo un misterio de la naturaleza sin resolver. Número 3. La señal que vino del espacio. Uno de los misterios sin resolver, pero esta vez del universo, es la extraña señal que llegó del espacio, la cual fue llamada por el científico y profesor de la Universidad de Ohio, Jerry Ehman, quien al ver esta inusual señal captada por el radiotelescopio Big Ear, o oreja grande para los hispanos, escribió al margen de su hallazgo la palabra wow, de manera que dicha señal llevaría ese nombre. El año era 1977. Durante 72 segundos se captó esta señal, que fue la más intensa jamás registrada, proveniente de la zona oriental de la constelación de Sagitario, alcanzando una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo. Esto significa que una de las posibilidades es que una civilización extraterrestre avanzada pudo haber enviado esta señal en un intento de comunicarse con nosotros, aunque no es la única alternativa que se ha barajado en este caso, pues lo extraño es que si fuese una señal que nuestros compañeros alienígenas enviaron deliberadamente para comunicarse con nosotros, no es extraño suponer que la señal debiera de transmitirse de nuevo. Pero el caso es que aun cuando hemos puesto especial atención a aquella región en espera de un nuevo mensaje, en realidad no hemos obtenido ninguna nueva señal. Nada inusual se ha producido desde aquella extraña señal. También existe la posibilidad de que en realidad la señal fuera producto de un acontecimiento astronómico de gran magnitud. Sin embargo, la teoría que defiende el mismo descubridor de la extraña señal
es que de no tratarse de una señal producida por una inteligencia extraterrestre, pudo haber sido también un reflejo de una señal terrestre en una basura espacial, pues piensa que al revisar ese punto 50 veces debió de haber captado la misma señal, aunque fuera una vez, pero no la volvieron a captar. A pesar de que existen diferentes teorías recientes sobre qué fue lo que pudo haber ocasionado esa señal anómala, aún no se ha llegado a una respuesta definitiva o contundente entre la comunidad científica, por lo que la señal WOW, posiblemente una señal de una civilización extraterrestre, sigue siendo un misterio sin resolver del universo. Número 4. La Atlántida. La historia de una ciudad sumergida en las profundidades del mar datan de tiempos antiguos, inclusive antes de Cristo, cuando Platón nos menciona sobre esta ciudad, la cual nos describe con mucha exactitud, pues fue una de las historias que su abuelo Solón escuchó durante sus viajes en Egipto. En el Timón y Critias, que son los diálogos de Platón en los que se menciona esta bellísima ciudad, nos cuenta también de su terrible tragedia, aunque Platón era reconocido por en sus diálogos crear sus propias mitologías, como la célebre caverna o la historia de Giges y el anillo que le hacía desaparecer, o de los andróginos, seres que fueron muy populares por su obra El banquete. Platón utilizaba estas historias para intentar ilustrar su pensamiento. Inclusive se piensa que el mismísimo Sócrates, quien se supone fue su maestro, es también una invención de Platón. Sin embargo, la Atlántida es una de las leyendas más difundidas a lo largo de la historia, porque exalta la imaginación. De acuerdo con la leyenda de esta imponente ciudad, los atlantes eran una civilización que estaba avanzada tecnológicamente. Vivían en una especie de continente propio, más grande que Libia y Asia Menor juntas, que de acuerdo a las diferentes versiones se encontraba en uno o en otro lugar. De acuerdo a Platón estaba cerca de las conocidas como columnas de Hércules, es decir, el estrecho de Gibraltar. La Atlántida fue creada y custodiada por Poseidón, el dios de los mares. Sin embargo, nos cuenta Platón que la población de la Atlántida era problemática. Comenzaba a cometer actos de herejía y cuestionables moralmente, de manera que los dioses enfadados ordenaron a Poseidón que destruyera lo que alguna vez había creado con tanto cariño. Así es que Poseidón no tuvo otra opción que enviar terribles olas y terremotos que asolaron a la ciudad y la hicieron ser engullida por los mismos mares, totalmente destruida. No es de extrañar que un fenómeno natural haya en algún momento destruido varias ciudades en la historia. Inclusive en nuestros días hemos visto de lo que la naturaleza es capaz. De manera que una ciudad engullida por el océano, por maremotos y terremotos, no es un asunto de ficción totalmente. Aunque esta historia de una ciudad que comete actos moralmente reprobables y de herejía es condenada por un dios, ya la hemos escuchado, pues es parecida al castigo que Dios envió sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, por el mismo hecho de ser ciudades del pecado, y que tiempo después ordenaría a Noé la construcción de un arca con la capacidad de introducir todos los animales de la tierra y sus parejas, de manera que pudieran salvarse del conocido como diluvio universal, que engulló todas las ciudades a su paso, inundándolas, y de esa manera purgando la tierra. Ninguna de estas historias es completamente original, pues también se sabe que ya desde la época de los babilonios, ellos tenían un mito parecido a una enorme inundación, de la cual un hombre y su familia se salvaron por construir un enorme barco, de manera que podrían ser historias semejantes, ya que, como dicen hoy día, fueron homenajes, o mejor dicho, un plagio de las historias más antiguas. Por lo tanto, la historia de la Atlántida podría estar vinculada precisamente con alguna de estas historias, de un dios vengativo que busca deshacerse de los incómodos seres humanos. Pero Platón era muy preciso en sus descripciones, tanto que cuesta trabajo creer que fuera solo una invención, pues hacia el año 360 a.C., que fue cuando Platón narró la historia de la Atlántida, decía que era una civilización creada por semidioses con una sociedad perfecta, utópica por lo tanto, con una tecnología avanzada, convirtiéndose en una potencia naval, que estaba constituida de varias islas concéntricas separadas por fosos, pero unidas por un canal que penetraba hasta el centro. Cada una de las islas poseía metales preciosos, oro y plata, así como una exuberante fauna exótica. En la isla central se encontraba su capital, una gran ciudad de increíbles edificios y alta tecnología. Platón dijo que aquella ciudad había existido 9000 años antes de su era, y que en los escritos de poetas, de sacerdotes y de otros hombres letrados se encontraban referencias a ella. Pero lo cierto es que la única referencia de la Atlántida es la obra de Platón. En ningún otro lado se han encontrado evidencias de su existencia o siquiera mención a ella.
Muchos de los escritos antiguos se perdieron en el gran incendio de la Biblioteca de Alejandría, por lo que pudieron haber sido destruidos o también desaparecidos a lo largo del tiempo. Los científicos no creen en su mayoría en la leyenda de la Atlántida, pues no se han encontrado vestigios de una ciudad de estas descripciones, pero tampoco lo descartan por completo, pues como mencioné, los cataclismos ocurren y son capaces de destruir una civilización entera. Por ejemplo, hace 3600 años, una gran erupción del volcán Santorini en Grecia acabó con la civilización minoica, una civilización avanzada para la época, de manera que dicha civilización desapareció casi al mismo tiempo que la erupción. La historia de Platón precisamente menciona que en una noche de fuego y terremotos la ciudad fue destruida por los dioses. Esto inclusive tendría relación con la isla de Santorini, destruida precisamente por la erupción de un volcán, lo que tendría relación con las palabras de Platón, una noche de fuego, haciendo relación de la lava volcánica y a los terremotos, pues cada vez que un volcán hace erupción, sobre todo grandes volcanes, ocasionan terribles movimientos telúricos. Por ejemplo, otra ciudad arrasada por un volcán, la ciudad de Pompeya en el Vesubio. Aunque no se piensa que los minoicos sean en realidad a los que se tiene como atlantes, por el simple hecho de que las fechas no concuerdan con las que Platón menciona, fueron en las que se destruyó la Atlántida. Quizás la Atlántida sea más bien una forma de darnos una lección de cómo una civilización que había avanzado tanto intelectualmente, tecnológicamente y moralmente, por convertirse en una sociedad mezquina, soberbia, corrupta, viciosa y licenciosa, se destruyó a sí misma. Esto querría decir que no fueron los dioses los responsables de la destrucción de la civilización, sino que finalmente los que destruimos a la civilización en nuestra propia especie somos nosotros mismos y nuestras acciones, algo que es recomendable recordar en estos tiempos, en donde el destino de nuestra humanidad pende de un hilo. La Atlántida, la increíble historia de una civilización avanzada, perdida en las aguas de los mares, un misterio que sigue sin ser resuelto. Estos fueron solo 4 de los miles de misterios sin resolver que hay en la historia. Si el video te gustó, por favor no olvides de darle like y suscribirte a mi canal, eso me ayuda mucho. Comparte el video con quien le gusten los videos de misterio y de terror. Nos vemos la próxima vez con videos como este donde profundizaré sobre la Atlántida y todo lo relativo con esta ciudad perdida, así como también los misteriosos mapas de Piri Reis. Buenas noches.